pero muy buenas noches para mis amigas invitadas en esta ocasión, en esta nueva transmisión de Mujeres de Reino para las Américas y el Mundo. Bueno, estoy muy feliz de volver una vez más con una transmisión de poder, de unción y con este tema tan maravilloso como es el poder de la oración. Yo le quiero dar gracias a Zulay Corrales, la pastora de Costa Rica, y a nuestra amiga y pastora también Gloria Erdon. Es un apellido americano que a veces no puedo pronunciar, pero sean ellas muy bienvenidas a este espacio. Hemos estado orando juntas por este tiempo, sabiendo que es un tema bastante interesante y que tanto a cristianos como no cristianos en este tiempo, todos estamos buscando y rogando que Dios escuche nuestras súplicas. Así es de que para todas las personas que se van a empezar a conectar con esta transmisión, sean todos bienvenidos del lugar donde se encuentren. Hemos enviado esta invitación y seguramente si hoy no están conectados en vivo y en directo con nosotras, sabemos que en Guinea Ecuatorial, en España, en otros lugares en Estados Unidos, en Colombia y en otros países seguramente en algún momento van a ver esta transmisión. Así es de que estoy muy feliz de estar con estas invitadas tan especiales, tan ungidas en un tema tan impactante y tan importante y que toma una relevancia aún mayor en este tiempo. Así es de que yo le voy a pedir el favor a Zulay que haga una pequeña presentación para aquellas amigas y amigos que no la conocen todavía, y luego nuestra amiga e invitada Gloria también va a hacer una pequeña presentación. Entonces quedamos contigo, Zulay. Cuéntanos un poquitico de tu ministerio. Bendiciones a todos los que nos están viendo en este momento a través de esta transmisión. Les saluda la pastora Zulay de Costa Rica, Zulay Corrales. Bueno, tenemos nosotros, mi esposo y yo, muchos años de trabajar aquí en Costa Rica, ya cerca de 30 años en el ministerio. Y bueno, a través de los años, yo personalmente he desarrollado un ministerio diferente del que hemos hecho aquí localmente, además de las misiones. He desarrollado un ministerio y le he puesto por título Luz a las Naciones, porque me gusta ir y llevar bendición a todas las naciones. Me he movido en el área de guerra espiritual, de oración intercesora, liberación, sanidad interior. Me gusta mucho también el tema de adoración y alabanza. Y entonces hemos llevado esos temas que son claves para activar una iglesia, para hacer un movimiento de una activación en el Espíritu Santo, y ha sido una bendición compartir con mis hermanos y hermanas en diferentes naciones donde el Señor nos ha permitido ir, llevar acerca de este ministerio. Y pues hoy vamos a dar el tema, la oración intercesora. Ok, muchísimas gracias, Zulay. De verdad que para mí es una bendición muy grande contar contigo y contar con tu ministerio. Y bueno, entonces ahora, Glorita, cuéntanos un poquitico de ti, por favor, para que todos te conozcan. Buenas tardes, amados hermanos. Desde Estados Unidos, estoy en Columbus, Ohio. Bueno, mi vida ha sido mucho tiempo ha sido muy partida. Estuve en Colombia, estuvimos como misioneros con mi esposo. Tuvimos un tiempo donde fuimos a ministrar la palabra en lugares donde nadie quería ir. Un tiempo de ayuno, de oración. Fue un tiempo maravilloso. Y ahorita pues estoy aquí en Estados Unidos con el llamado de interceder por esta nación. Dios nos ha traído a los latinos para que el fuego del Espíritu Santo se prenda en este lugar. Sabemos que hay un avivamiento y el Señor nos ha llamado. Hace muchos años nos dijo que la iglesia latina iba a producir un fuego en esta nación, donde nosotros muchas veces recibimos bendición de estos misioneros, de estos hombres que llevaron la palabra a diferentes lugares, a diferentes naciones, y nos tocaron como pueblo de Sudamérica, pueblo latino. Y ahora nosotros tenemos esta oportunidad
para venir a traer bendición a esta nación. Entonces Dios nos ha traído a este lugar. Estamos muchas hermanas, muchas pastoras hay aquí de latinas sirviendo en esta nación. Hay un pueblo latino y hay un pueblo americano que están recibiendo las buenas y nuevas noticias de salvación. Mi ministerio en este momento es la intercesión. La intercesión a nivel de naciones, intercesión a nivel de familias, intercesión por diferentes partes que están siendo fracturadas, como son los niños y los jóvenes. Entonces tenemos un equipo de intercesión en las madrugadas con diferentes pastoras de diferentes estados de aquí de Estados Unidos, donde estamos intercediendo por esta nación que amamos y que Dios nos trajo para incendiarla del Espíritu Santo. Qué lindo, sí, el fuego del Espíritu Santo en Estados Unidos, claro que sí. Y yo creo que es el cumplimiento de muchas profecías que Dios ha dado, ¿verdad? En mucho tiempo atrás, Dios decía que los latinos íbamos a tener una unción especial para ir a muchos lugares y creo que el que tú estés en Estados Unidos cumpliendo esa misión es parte del cumplimiento de esas profecías. Bueno, vamos a entrar en materia y el tema es muy interesante, así de que voy a pedirle a Zulay que ella comience dándonos una descripción de lo que es un intercesor para aquellas personas que de pronto les hace falta ampliar este conocimiento. Entonces, Zulay, ¿qué es un intercesor? Bueno, nos hemos basado en una palabra que está en Ezequiel capítulo 22 y el verso 30, y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si analizamos esta palabra que está declarando el profeta Ezequiel, es porque en Jerusalén hay una serie de pecados que el pueblo de Dios está cometiendo. Y vemos que hay pecado de incesto, hay pecados sexuales, hay sicariato, hay inmundicia. Y usted lo puede leer en el capítulo 22 todo completo. Y vemos el montón de cosas terribles que ellos estaban cometiendo delante del Señor. Entonces Dios le habla al profeta Ezequiel y le dice: yo busqué un solo hombre que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado para que yo no la destruyese, dice, y no lo hallé. Entonces, ese es el papel de un intercesor. Un intercesor es aquel que se para en la brecha por otra persona o por otras personas. Y en este caso era por toda una nación pidiendo misericordia delante de Dios. Vallado era como hacer un cerco y pararse en la brecha era como cuando se hacía una guerra, que se hacía un gran boquete, ¿verdad?, dentro de las murallas, y ese centinela estaba ahí parado alrededor, ahí cerca, para que no entrara nada a destruir la ciudad. Pero en realidad lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel: yo busqué un hombre que se parase en la brecha, que estuviese delante de mí a favor de la tierra, porque un intercesor es una persona que toma el lugar de otra o que suplica en el caso de otra persona, y en este particular de una nación. Había mucho pecado, había mucha inmundicia, había mucha corrupción. Y entonces Dios dice: yo busqué uno solo. Como podemos analizar la historia de Abraham, cuando el Señor le dice: yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice: pero Señor, ¿no habrán ahí 50? Después le dice: ¿no habrán ahí 20? ¿O no habrán ahí 10? Él estaba intercediendo a favor de esa nación, parándose en la brecha y suplicando a Dios para que tuviera misericordia, suplicando a Dios su favor para que no hubiera destrucción sobre esa ciudad. Ahora imagínense nosotras o nosotros, los que somos intercesores, la gran responsabilidad que tenemos en el mundo actual. Vemos cómo ha habido corrupción a todos los niveles, a nivel del mundo. Y nuestro desempeño, nuestro papel, nuestra responsabilidad es clamar en intercesión, pidiendo a Dios misericordia para que traiga salvación a todas las naciones. Y como decía mi hermana Gloria, para eso estamos aquí en esta nación, para eso Dios nos trajo, para eso Dios nos unió, para que clamemos por esta nación. Y por supuesto, si nosotros como intercesores nos paramos en la brecha, nos ponemos ahí en pie de batalla,
suplicando misericordia, suplicando al Señor que dé la oportunidad para que haya salvación en el mundo. Imagínense cuántas cosas va a hacer el Señor y Él escucha nuestro clamor. Ese es el papel de un intercesor. Yes. Bueno, Glorita, ya nos quedó muy claro el papel del intercesor y hablábamos de un solo hombre, que el Señor andaba buscando un solo hombre, pero tú en tu ministerio te has dado cuenta que son muchas y cada vez Dios está llamando más intercesores. Entonces, cuando hay muchas personas orando por lo mismo, es más eficaz nuestra oración. Cuéntanos según tu experiencia, Gloria. Bueno, estamos viendo que cuando nosotros estamos en un mismo sentir, Dios se está moviendo de una forma sobrenatural. Por eso es que cuando el Señor, me gustaba mucho ver cómo con Moisés, ¿no? Me gustó, estuve mirando mucho, y él dice que cuando el pueblo pecó, y mientras que Moisés estaba arriba en el monte, dice que cuando él bajó, el pueblo estaba ya adorando esas imágenes. Dice que él se levantó y él empezó a reprender al pueblo de su pecado. Pero entonces el intercesor empezó a hablar con Dios, a decirle, bueno, Señor, porque el Señor le dijo, este pueblo ha pecado, este pueblo ha fallado, este pueblo ya no, ese es tu pueblo. Y le dice, no, un momentico, Señor, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. ¿Sí? Entonces, él tuvo esa capacidad para negociar y poder meter a la nación para poder llegar al punto donde el Señor lo quería llevar. Entonces dice que cuando él le dice al Señor, Señor, ¿y ahora qué van a decir los egipcios? Que tú los sacaste para que los mataras en el desierto. Señor, es por amor a ti. O sea, ¿cómo es posible que se vaya este pueblo a destruir? Dice que él trató de como de suavizar al Señor para que no fuera a destruir ese pueblo. Dijo, yo puedo quitar este pueblo y levantar otro nuevo. Dijo, pero Señor, este pueblo te necesita. Entonces ahí es cuando las personas empiezan a buscar al Señor y vemos cómo el Señor hizo misericordia y bendijo a esta nación. Entonces es tremendo cuando nos unimos, ¿sí? Un pueblo en oración es un pueblo que puede destruir todas las cosas que el enemigo quiera venir sobre nuestra nación, sobre nuestra familia o sobre la iglesia. Ok, hermoso esos dos ejemplos que ustedes han colocado, el de Abraham y el de Moisés. Entonces, Zulay, respecto a lo que nos acaba de decir Gloria, Moisés tenía entonces unas características de un intercesor. Cuéntanos más acerca de cuáles son esas características. Bueno, las características de un intercesor es que el intercesor siente compasión, y la compasión es sentir el dolor por aquella persona o sentir el dolor por aquel pueblo. Entonces, la compasión me va a llevar a mí a interceder. Definitivamente Jesús fue el máximo intercesor, que eso lo vamos a estar viendo ya en la parte final. Entonces, el intercesor siente carga por la situación del mundo. En este caso que la hermana Gloria está contando es porque en realidad Moisés sentía mucha carga por ese pueblo. E incluso él decía que era como una madre, ¿verdad? Cuidando a esos hijos. Y él se sentía tan responsable, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y él, cuando venía alguna destrucción, en una oportunidad dice que Moisés y Aarón se pararon en la brecha. Moisés y Aarón suplicaron delante de Dios para que tuviera misericordia de ese pueblo. Entonces, el intercesor va a sentir carga por la situación de un pueblo, de una persona, de una iglesia, por lo que va a clamar, por lo que va a interceder. Y siente la necesidad de pedir a Dios por esas causas. Es una profunda necesidad en su alma, es una compasión, una misericordia, y el intercesor pues va a doblar rodillas y va a decir, aunque aquel pueblo no se lo merezca, aunque aquel pueblo falló, como en el caso de Ezequiel, que vemos que había mucho pecado, pero Dios dijo, yo esperaba que hubiera uno solo, que se parase en la brecha, que intercediera delante de mí a favor para que yo no la destruyese. Vea qué importante es el papel del intercesor. Entonces, el intercesor siente la necesidad de pedir a Dios
por esas causas. Entonces, aquel que intercede se llama intercesor. Y las características, pues, son todas esas, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Y un intercesor también es una persona que toma el lugar de otra, como lo dijimos anteriormente. Actualmente, ya para nosotros como iglesia, un intercesor debe aprender a trabajar bajo autoridad, tiene que tener esa característica importante de trabajar dentro de la iglesia bajo esa cobertura, bajo ese apoyo, porque es pararse en la brecha, es interponerse, es guerrear contra todo lo que está afectando en el mundo espiritual. Recuerden que la palabra del Señor dice que nuestra lucha o nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y yo creo que un intercesor tiene que tener un corazón muy sano, muy entregado al Señor, amando a Dios con todo su corazón, porque le está sirviendo en esa área, que es ser un intercesor. Eso me da pie para preguntarle a Glorita, porque todas esas características de las que habla Zulay son muy hermosas y no todos los que decimos ser pueblo de Dios o hijos de Dios las tienen completamente. Entonces, Gloria, en tu experiencia, un intercesor no siente esa tarea que Dios le ha encomendado como una carga, sino más bien por las características que me dice Zulay, es algo que es tan hermoso para el intercesor que no es una carga, no es un trabajo pesado. Cuéntanos. Mira, Lucía, cuando el Señor empezó conmigo en el ministerio con la intercesión, yo empecé a tener 2 de la mañana, 1 de la mañana, un deseo ferviente de estar en la presencia del Señor. El intercesor intimida con Dios. Es una característica, quiere estar en la presencia, quiere adorar, quiere alabar, quiere levantar sus manos, está agradecido todo el tiempo con el Señor. El intercesor intimida con el Señor todo el tiempo. O sea que cuando uno quiere intimidar es como cuando uno está enamorado. Tiene que hablar todo el tiempo, el enamorado manda cartas, ahora por WhatsApp está mandando mensajes, el enamorado quiere estar viéndose en la mañana, en la tarde. Hay un enamoramiento de parte del intercesor con su amado. Quiere estar en su presencia, pero no para allí. Quiere obedecer y quiere agradar. Porque dice la palabra de Dios, el temor a Jehová es agradar al Señor. Entonces no solamente quiere intimidar con Él, sino que es tanta la presencia y la frescura del Espíritu Santo que me motiva a estar haciendo las cosas agradables para Él. Pero hay otra cosa muy bonita que decía la hermana, el intercesor tiene que estar en santidad. Porque ¿sabe qué? Si yo no estoy en santidad, mis oraciones quedaron en el techo, de allí no pasaron. ¿Sí? El intercesor tiene que estar buscando integridad. ¿Sí? El intercesor se deja que el Espíritu Santo le esté hablando todo el tiempo. Deja que el Espíritu Santo le redarguya. ¿Qué pensé? ¿Qué hablé? ¿Cómo miré? O sea, inmediatamente cuando tú tienes esa intimidad con el Espíritu Santo, Él inmediatamente está redarguyéndote. Por eso es tan importante que el intercesor sea tan sensible. Y hay otra característica que me gustó mientras estaba mirando, ¿qué era el intercesor? El intercesor cogió y afinó su oído. Me acordaba yo, o sea, el intercesor sabe escuchar a Dios. Dice en Efesios 5:17, por tanto no seáis insensatos, inmaduros o imprudentes, que es lo que significa, sin entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Dice que Samuel escuchó la voz de Dios, en la primera vez y se levantó a hablar con el sacerdote Elí, pero dice que la segunda vez volvió y se levantó y Elí le dije, no, yo no te he llamado. Y él volvió, no, yo no te he llamado. Entonces, la tercera dice, la próxima, dile, habla porque tu siervo escucha.
El intercesor es tan sensible a la voz del Espíritu Santo. Está como afinando su oído, como cuando estamos aprendiendo el inglés, ¿no? No lo entendemos, no sabemos, nos duele la cabeza escucharlo, pero cuando empezamos a escuchar, oh, empezamos a entender. Así es la voz de Dios con nosotros. Y él empezó a entender que estaba Dios hablándole y que tenía que empezar a escuchar la voz de Dios. Ese es el intercesor, pero también es estudioso de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Me gustaba como le dijo Moisés al Señor, ¿no? Señor, pero tú tienes una promesa. ¿Sí? Lo que tú le dijiste a Abraham, a Isaac y Jacob, que tu pueblo, Señor, sería como la arena del mar, tan grande, Señor, tú no lo puedes destruir. Eso es lo que hace el intercesor. La promesa, Señor, mis hijos. Recuerda, Señor, que hay una promesa sobre mis hijos. Son nación santa, son pueblo escogido, Señor. Tu palabra, yo le decía al Señor, tu palabra dice, Señor, tus hijos heredarán naciones. Tus hijos serán una bendición, traerá ríos sobre el sequedal y agua sobre la tierra árida, y mi descendencia tendrá bendición. Eso es lo que tiene que hacer el intercesor, no limitarme. Yo oro una oración lánguida. No, es una oración que va a calar, que está guerreando, porque decía la hermana, era ese que estaba guardando la brecha, el hueco que estaba haciendo el enemigo para poder entrar y pasar la muralla. Pero hay un soldado que estaba allí todo el tiempo, estaba allí guerreando, y era un soldado de tremendo de tremendo poder, de estatus, el que se levantaba ahí a guerrear para que no dejara entrar al enemigo. Entonces, eso es lo que hace un intercesor. Nosotros guerreamos y batallamos con la palabra. Tenemos que esgrimir esa palabra poderosa, esa palabra que dice, Señor, yo con tu bendición hasta que llegue, Señor. Gloria a Dios por eso, claro que sí. Bueno, Zulay y Glorita, en Daniel 9 se habla de que Daniel entró buscando el rostro del Señor en ayuno, silicio y ceniza. Tenemos a un Daniel como intercesor. Cuéntanos, Zulay, acerca de este personaje bíblico. Eh, bueno, ese es uno de los capítulos que me gusta muchísimo, Daniel capítulo 9, porque dice que él vuelve el rostro a Dios el Señor, dice Daniel capítulo 9, el verso 3, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y él ora a Dios y empieza a hacer confesión. Si vemos la historia de Daniel, él llegó a Babilonia siendo un jovencito. Yo pienso que no era un muchacho tan contaminado. De hecho, llegó y no quiso contaminarse con la comida del rey. Pero sin embargo, aquí vemos una oración donde él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, Daniel no era un pecador terrible de eso, ¿verdad? Que vemos, él llega a Babilonia siendo joven y sin embargo él está aquí humillado delante del Señor y está diciendo, Señor, por favor, perdónanos. Tu pueblo, nosotros hemos pecado. Y dice que él hace una confesión llorando delante de Dios. Me gusta leerlo todo, siempre que enseño sobre esto, me gusta leer toda la oración de Daniel porque sí, definitivamente vemos aquí el papel de un intercesor. Él no había pecado, pero sin embargo pidió perdón por los pecados del pueblo. Y esto es lo que yo hago, por ejemplo, con personas que vienen con una situación, con una necesidad, por ejemplo, de que oremos por algo que ha ocurrido familiarmente o por algo que han venido incurriendo toda una familia con situaciones de maldiciones generacionales. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer lo que hizo Daniel. Daniel dice que se paró en la brecha, Daniel se humilló delante de Dios, Daniel pidió perdón por los pecados que habían cometido los antepasados.
y esto nosotros pareciera como que no le tomamos mucha importancia, pero sí es importante que el intercesor, siempre que va a orar por una causa, por un propósito, si tiene que humillarse, si tiene que pedir perdón, si tiene que decirle al Señor, Señor, ten misericordia de esta persona. Mira que te ha fallado, mira que ha andado en desobediencia, mira que ha cometido tantos errores, pero yo te pido que extiendas tu misericordia y traigas salvación. Y como dice mi hermana, ese es el papel del intercesor, estar ahí al frente, en la presencia de Dios, en humillación, pidiendo el favor de los demás. Entonces, vemos aquí a un Daniel como intercesor clamando, y él le dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad. Y ahí comienza a clamar. Ahora pues Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Él sabía que por alguna razón los habían llevado cautivos a Babilonia. Entonces él está clamando al Señor para que tenga misericordia de su pueblo y traiga una restauración. Lo tremendo es que en medio de esa intercesión algo ocurre. Dice dice en el verso 20 del capítulo 9, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, oiga, mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, Dios trajo una respuesta en este particular. Y aquí el Señor le comienza a mostrar a Daniel cosas que van a suceder a futuro. Y vemos esto en el capítulo 9 y en el capítulo 10, que siempre lo hemos mencionado, vemos que tiene una experiencia tremenda con un personaje que se le aparece también y le dice, Daniel, yo he escuchado tu oración, pero ha habido una oposición en el ámbito espiritual. Yo desde el primer momento que usted dispuso su corazón, fueron oídas sus palabras, y a causa de sus palabras yo he venido, pero tuve una oposición, tuve una batalla espiritual en los aires. Por eso fue que la respuesta no venía o no vino a ti. Y entonces Dios le da a Daniel una serie una puntuación, o le enseña, o le explica, o le habla, le da detalles de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos a causa de una oración intercesora. Y podemos ver la bendición que tuvo este varón, este hombre tremendo, estando cautivo en el palacio del rey, y cómo él halló gracia ante los ojos de los seres humanos por causa de que era un hombre de oración. Y dice que él clamaba a Dios 3 veces al día. Esa era la característica de Daniel. Qué interesante que todas las personas puedan estar entendiendo lo que significó Daniel como ejemplo de intercesor. Bueno, 2 preguntas me surgen de lo que nos acaba de decir Zulay para Gloria. Una es, un verdadero intercesor hace suyo los pecados de otros, como si él mismo hubiese pecado, aunque no hubiese cometido esos pecados. Lo hace un intercesor porque, como decía Zulay, Daniel estaba pidiendo perdón por cosas que él ni siquiera había hecho. Eso es algo que un intercesor debe hacer continuamente. Y lo segundo, háblanos acerca de esto y de la oposición que experimentan los verdaderos intercesores. Bueno, cuando me pasó algo interesante cuando estaba en Chía, yo empecé a sentir como un dolor profundo en mi corazón, y dije, tan raro, pero el dolor continuó, fue fuerte. Y le dije, pero entendí que no era una cosa natural, sino que era una cosa espiritual, algo espiritual. Y empecé a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Qué me está pasando, Señor? Y empecé a orar. Teníamos reuniones de pastores en Colombia, en ese lugar, y estábamos empezando a ayunar y a orar continuamente por Chía, y empezamos a hacer como un mapeo. Nosotros teníamos un tiempo de ayuno y de guerra espiritual. Entonces hicimos un mapeo donde decíamos, bueno, acá hay bares,
aquí hay prostitución, aquí empezamos a orar por cada lugar específicamente. Pero cuando el Señor me pone eso a orar por, es que sentí algo, empecé a orar por los pastores, pero mientras empecé a orar por los pastores, empecé a gemir, a clamar, a llorar, era algo tan intenso, tan fuerte, y yo decía, Señor, ayuda a los pastores. Y empecé a ver como la necesidad de cada pastor, los hijos que estaban rebeldes, hijos que se habían salido, como dicen, del canasto, estaban en drogas, en prostitución, hijos de pastores. Empecé a ver como el mapa de lo que estaba sucediendo con la situación, pero también no tenía ni idea de las pruebas tan duras que íbamos a pasar más adelante, entre las cuales una pastora resultó con cáncer de la noche a la mañana. Mi esposo falleció en Colombia de una cosa que no se daba explicación. Eran cosas que íbamos a pasar por pruebas. Entonces, ahora entiendo por qué el Señor me puso a orar por ese pueblo, a orar, a clamar y aún a orar por los pecados. Porque podemos ser pastores y tener ministerio, pero quizá hay cosas hay fisuras dentro del ministerio. Entonces empecé a orar y a orar y a orar. Y empecé a decirle, Señor, perdónanos. Hemos sido negligentes. Perdónanos, Señor, porque muchos hemos perdido la visión del llamado. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo correcto delante de ti, y empezar a clamar. Y entonces esto le transmitía a los pastores y llegaba un tiempo de oración y de clamor. Eso impactó tanto que llegó un tiempo de oración y de clamor, y empezamos a ver que se rompían ataduras, empezamos a ver que habían situaciones difíciles económicas, empezamos a ver que habían problemas dentro de las parejas, empezamos a ver muchas cosas. Entonces, es importante que entremos en el tiempo donde sintamos la carga, pero donde también, digamos, reconocemos el pecado. Reconocemos el pecado, porque sabe que nosotros imposibilitamos las manos de Dios cuando nosotros no reconocemos que estamos fallando. Esa es una cosa que impide que la bendición se derrame sobre nosotros o sobre nuestra familia o sobre nuestras naciones, porque Dios no puede actuar sobre cosas que no se están haciendo correctamente. Le impedimos a Dios. Y la siguiente pregunta, ¿me la puede recordar? Eh, Sobre la oposición. oh, tremendo. Mire, cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a romper ataduras, cuando empieza a romper a ligaduras, usted no le molesta a Satanás cuando está en el mundo. Usted no es enemigo de él, usted es amigo de él. Pero cuando usted empieza a romper y a quitarle el poder a él, que ejerce sobre las personas, inmediatamente usted va a sentir ¿qué? Un impedimento en el tiempo de la oración, un impedimento para que usted mientras está orando, usted parece que nada sucediera. Sí, a mí me pasó algo muy, muy similar. Cuando yo estaba orando por un tiempo específico que Dios me puso para orar por mi hijo, yo empecé a orar, y yo oraba de todas las formas, practiqué todas las formas, hasta que dije, Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero que tú me enseñes a orar, a interceder. Cuando empecé a orar, empezó él como a darme un camino. Derrama amor. Mira las cosas que no son como si fueran, como si fueran, como si fueran realidad. Mira por fe. Y empecé yo a mirar así, empecé a caminar así como el Señor me dijo, ¿sí? Pero había tanta oposición que mientras que yo miraba, como que menos parecía que Dios no estaba actuando en la vida de mi hijo. No, veía tanta oposición, era más la rebeldía, era más los inconvenientes, y parecía que nada estaba sucediendo. Pero el Espíritu Santo dice, sigue mirando, solo adora, adora. Mientras que estás pasando por la prueba, levanta tus manos y adora. Mientras que estás pasando por la crisis, levántate y adora. Sí, era cosas que me parecían que eran como que no era coherente, pero empecé a hacerle caso al Espíritu Santo hasta que el Señor hizo la obra. Entonces, vamos a ver oposición cuando nos hemos parado en la brecha. Vamos a ver.
porque el que estaba en la brecha siempre era el que estaba allí con la espada todo el tiempo para no dejar entrar al enemigo. Entonces, ese es el intercesor. Está ahí parado y parado, pero si usted permanece, el Señor va a orar. Amén, 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 amén. Qué interesante. Yo le quiero dar tantas gracias a Dios por tener a estas dos mujeres intercesoras en medio de nosotros. Y sé que hoy, como es un Viernes Santo que le llaman en muchas partes, sé que en algunos lugares hay reuniones especiales en las iglesias. Y bueno, lo que me gusta de estas transmisiones es que como quedan colgadas en nuestro canal Mujeres de Reino para las Américas y el Mundo, en cualquier momento, en cualquier hora, cualquier persona puede toparse con esta transmisión y ser altamente bendecidos y bendecidas con esta transmisión. Igual también, una vez quede cargado en el canal de YouTube, podemos compartirla con muchísimas personas que tal vez tú y yo sabemos que van a necesitar de tener esta voz de aliento y de esperanza de que la intercesión, la oración va a llegar al corazón del Padre. Y eso me surge para la siguiente pregunta para Zulay. ¿Cuánto tiempo se debe interceder entonces para obtener una respuesta? Bueno, usted sabe que siempre voy a usar un versículo de la Biblia porque me gusta enseñar con base a la palabra del Señor y como decía Gloria, tenemos que tener el conocimiento y la base bíblica que es fundamental para desarrollar un ministerio como este. En Santiago capítulo 5 y el verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, para mí, esta enseñanza del profeta Elías dice que era un hombre común y corriente, como nosotros, ¿verdad? Con debilidades, ¿verdad? Con necesidades también espirituales. Él era un hombre normal, como humano, como cualquier ser humano. Y sin embargo dice que era un hombre de oración. Y aquí vemos una palabra que dice fervientemente. O sea, cuando vamos a orar, definitivamente cuando vamos a interceder, tiene que ser una oración ferviente hasta que nosotros logremos el objetivo, como acaba de decir mi hermana Gloria. Yo siempre le digo a las personas o en las iglesias donde he enseñado este tema, de que si vamos a clamar por algo específicamente, nosotros no somos los que decimos cuánto tiempo vamos a orar. No podemos decir, bueno, voy a ir a mi oficina o al lugar de oración donde yo voy a orar y voy a orar aquí 15 minutos por esta persona. No. En el caso del profeta Elías dice que él se postró, él se humilló, él dobló sus rodillas y él clamaba. Por ejemplo, aquí en la segunda parte, cuando él ora, dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Imagínense, ¿verdad? Y entonces le dice al criado, sube a ver si ya se ve la lluvia. Dice que el criado subió y volvió y le dice, vuelve 7 veces. Entonces, ¿cuánto tiempo cree que estuvo el profeta Elías ahí metido entre sus rodillas? Y nosotras podemos decir, pero era el profeta, no, ese hombre sabía que él necesitaba la respuesta de Dios para lo que estaba pidiendo, porque primero dice que oró fervientemente para que no lloviese, porque él estaba diciendo al rey Acab, no va a llover y no va a volver a llover hasta que yo lo diga, será cumplido por mi palabra. Y él quería que Dios tratara con ese pueblo que era de doblado ánimo. Entonces, primeramente oró fervientemente para que no lloviese. Y después ora otra vez fervientemente y vemos cómo él toma esa actitud de hincarse, de estar ahí. Y dice que a la 7ª vez dijo el criado, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea,
hasta 7 veces. Subía y no, yo no veo nada. Vuelve a subir, no, yo no veo nada. Otra vez, vuelve a subir a 7 veces. Imagínense cómo fue esa oración intercesora. Ahí estaba él clamando fervientemente hasta ver la respuesta de Dios. Yo me convertí a Cristo a través del ministerio de Gigi Ávila. Cuando él vino una vez a Costa Rica, yo era una jovencita y bueno, yo me entregué al Señor en un estadio cuando él vino y predicó. Después comencé a leer sus libros y resulta que descubro que él decía en sus libros, él explicaba en sus libros y decía, cuando yo voy a hacer una campaña evangelística, yo entro en oración lo que el Espíritu Santo me indique. A veces son 3 días de continua oración. Imagínense, 3 días. A veces son 7 días, ¿verdad? Y a veces el Espíritu Santo me dice, no, métete ahí. Y escuchamos el testimonio que una vez el Señor le dijo, 40 días. Yo no sé cómo hizo, ¿verdad? Pero él se metía con el Señor y cuenta las experiencias y los testimonios y todo. Y es impresionante. Entonces, imagínense cuando nosotros vamos a clamar, como decía mi hermana ahora, cuando yo clamé, cuando vamos a clamar por algo específico, o sea, tiene que ser una intercesión ferviente, como fue la que hizo el profeta Elías, y no vamos a disponer del tiempo. No voy a decir, voy a orar por ese que está ahí enfermo. Señor, aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús. Hay gente que a veces uno le dice, ore por tal persona que está en el hospital. Y entonces dice, yo declaro en el nombre de Jesús que está sana. Y yo siento una cosa así, yo no declare. Primero clame al Señor y cuando el Señor le dé una respuesta, entonces usted me da la respuesta. Y me dice, esto fue lo que el Espíritu Santo me habló. Voy a contarles así brevemente el testimonio de un primo mío. Él tiene un accidente y entra en un estado de coma. Entonces, mis familiares me dijeron, oremos por David, está muy mal. Y yo preguntaba todos los días y me decían, no, sigue mal. Los órganos internos están paralizados, no mueve sus manos, sigue mal, tiene infecciones. Y yo decía, Padre, yo estoy clamando por mi primo, Señor, en el nombre de Jesús. Y me venía temprano, clamaba por el milagro, y resulta que ya de último nos avisan que no hay esperanza. Y el otro primo mío que se llama Abraham me decía, no hay esperanza. Él es jefe de enfermeros en un hospital de aquí. Y me decía, no hay esperanza, prima. Ya definitivamente tenemos que alistar los funerales porque no, los médicos dicen que no. Entonces yo me vine una vez más a la oficina. Él duró 1 mes en estado de coma. Me vine, lloro en mi oficina y aquí me vine a orar. Y entonces yo le decía, Señor, por favor, yo te suplico, Padre, haz el milagro, Señor, en el nombre de Jesús. Yo clamo a ti para que levantes a David. En el nombre de Jesús envío palabra de resurrección. Ahí en esa cama donde él se encuentra, Señor, ahora mismo. Tu palabra dice que el poder tuyo es tan grande, Señor, para levantar a un muerto, Señor. Aunque esté muerto, tú lo levantas, Señor. En el nombre de Jesús, esos órganos internos reciben vida. Y comencé un clamor. Y yo me comprometí con el Señor y le dije, Señor, si tú levantas a mi primo de esa cama, yo me comprometo a hablarle a mi familia. Porque como yo trabajo en esta ciudad, están como a más de 1 hora de aquí. Entonces mi familia está muy dispersa ya. Yo me dedico al ministerio, pero a ellos no hay quien les esté dando tanta palabra como lo que yo hago aquí. Entonces yo le dije, Señor, yo me comprometo. Hice un pacto con Dios. Me comprometo, Señor, que si tú lo levantas de esa cama, yo voy a hablar con toda mi familia y voy a orar por ellos y les voy a hablar de tu palabra. Hermanas, eso fue el sábado en la madrugada y el sábado a las 4 de la tarde ya mi primo comenzó a reaccionar. Y para la gloria del Señor, ahí está sano, completamente sano, restaurándose completamente porque estuvo en coma, restaurando su cuerpo, todos sus órganos internos, todo, ya él caminó y ya vino aquí a visitarnos y estuvo con nosotros en una oración aquí en la iglesia. Y así les puedo contar muchos testimonios tremendos. En una oportunidad nos dijeron de una niña que le había caído agua caliente en su cuerpo, estaba en el hospital de niños y la mamá angustiada, y yo le dije, venga, vamos a clamar, y clamamos todos aquí con los intercesores en la iglesia.
comenzamos, también enviamos palabras del hospital. Recuerden que la palabra del Señor dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y nosotros tenemos que usar la palabra. Y entonces comenzamos a usar palabras. Señor, enviamos palabras al hospital de niños. Padre, en el nombre de Jesús nos paramos en la brecha. Perdona el pecado de su familia, los errores que hayan cometido. Pero ten misericordia de esta niña. Sálvala, Señor. Restáurala, sácala de la muerte. Y para la gloria del Señor también los médicos habían dicho, no hay esperanza, está bajando la presión, está muy mal, la niña está muy mal. Y esa noche que oramos, de una vez la niña comenzó a reaccionar. Y la abuela está aquí en la iglesia, está feliz y dice, qué tremendo el milagro que Dios hizo en mi nieta. Entonces ella para todo es, tenemos que orar, pastora, tenemos que interceder, porque entendieron el secreto de la intercesión. Amén, 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 qué precioso. Entonces a mí me queda claro, yo creo que a las personas que van a ver esta transmisión en algún momento, nos queda claro que no podemos determinar un tiempo específico para la oración. Tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo y si Él nos dice, sigan orando, hay que hacerlo el tiempo que el Espíritu Santo nos diga. Por eso lo importante de tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Bueno, como esta transmisión es de 1 hora, nos quedan 14 minutos para hablar de Jesús como nuestro máximo intercesor. Entonces yo quiero pedirle el favor a Glorita que nos hable de Jesús como intercesor. Hay muchísimas textos bíblicos donde nos hablan de lo que hizo Jesús con nosotros, ¿verdad? De lo que Él está hoy a la diestra del Padre. Y dice en 1 Juan 5:14 que tenemos que tener confianza de acercarnos a Dios, porque si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y hay muchos versículos donde nos habla que el Señor Jesús está a la diestra del Padre como intercesor de nosotros. Entonces, Glorita, háblanos un poquitico acerca de este papel tan importante de nuestro amado Salvador como intercesor. Bueno, el Señor no paró en el sacrificio. Él no se estancó. Ahí él entregó su vida, hizo para que el hombre volviera nuevamente a Dios, se convirtió en ese puente de salvación. Pero dice que cuando él estaba levantando a sus discípulos, cuando una de las cosas importantes que él les enseñó, el legado que él les dejó, ¿sí? Por eso es que la intercesión es un ministerio, es un servicio. Dice que él estaba con ellos todo el tiempo y estaba orando todo el tiempo. Y dice en Lucas 22:32, he rogado por ti para que tu fe no falte. Importantísimo, el Señor estaba pendiente de sus hijos. Él sabía que Pedro un día lo iba a rechazar, que iba a desmentir que lo conocía. Él sabía que iba a pasar por tiempos difíciles, pero él dijo, he rogado por ti para que tu fe no falle. Pero no obstante, dice, Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Esa es ese amor por nosotros, esa misericordia. Y dice que Él está todo el tiempo intercediendo por nosotros allí a la diestra del Padre. Impresionante esa tarea que no tiene fin. Saber que ese Dios maravilloso está por nosotros, intercediendo todo el tiempo, que está pendiente de nosotros, es algo increíble. Cómo Dios derrama su amor por cada uno de nosotros. Dios está pensando que el hombre llegue a la salvación. Es fue como la parte primordial de que Él llegue. Entonces dice, mi sacrificio y ahora seguir intercediendo por estos hijos para que ellos lleguen y cada día sea más, muchos para que lleguen a la salvación. Entonces, el ministerio de la intercesión nunca ha parado. El amor de Él es grande por nosotros y, y, y Él continúa con nosotros haciendo su obra y está allí todo el tiempo clamando por nosotros para que nosotros no desmayemos. Y dice la palabra
que si 7 veces nosotros nos caemos, 7 veces Él vuelve y nos levanta. Entonces, tenemos plena seguridad de que nosotros, con la ayuda de Él, vamos a salir adelante. Por eso, yo en esta noche quiero animar a cada una de las personas que de pronto se han desmayado, a personas que dicen, yo creo que ya, Dios ya no me ama, yo creo que ya es difícil llegar al camino. ¿Sabe qué? No, no es difícil. Hay uno que intercede por nosotros. Hay uno que se entregó por amor a nosotros. Hay uno que tiene tanta pasión que no quiere que se pierda uno. Y usted como yo somos tan importantes para el reino de los cielos. Entonces yo le animo a que si usted ha fallado, a que si de pronto usted ha desmayado, ¿sí? Esta hoy sea una noche importante para que usted vuelva otra vez al camino, porque no importa las veces que usted caiga, usted tenga la seguridad de que ese intercesor, que está allá delante del Padre, está allí orando por usted y está dispuesto a levantarlo y ayudarlo. Fortalezcas en el Señor cada día y busque su presencia, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos hoy. Les animo. Gracias, 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 Glorita, por esto. Y bueno, este era uno de los puntos claves, como decía Zulay al comienzo, de hablar de Jesús como intercesor. Cuéntanos, Zulay, por favor. Voy a usar un verso bíblico más. Dice Romanos capítulo 8 y el verso 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y ahí sigue hablando la palabra. Pero lo hermoso de este capítulo es que lo que dice la hermana ahora, que Jesús está a la diestra del Padre, dice, está intercediendo por todos nosotros. Y esto me recuerda un caso de un siervo de Dios que le falló al Señor. Y resulta que una madrugada yo estaba orando por este hombre que le falló a Dios. Y él estaba muy apenado, había cometido unos errores ahí. Y en la madrugada el Señor me dio esta palabra. Inmediatamente yo llegué a hablar con él. Bueno, íbamos un grupo de hermanos, teníamos que hablar con ellos, y siervos de Dios, y con la esposa del pastor. Y resulta que yo abrí la Biblia y yo le dije, hermanos, esta fue la palabra que Dios me dio para ustedes. Y le dije, por favor, pastora, porque la pastora es muy intercesora, una intercesora tremenda. Yo le dije, por favor, pastora, su esposo fue el que falló, pero yo sé que usted es una intercesora. ¿Por qué usted no se para en la brecha en este momento? ¿Por qué usted nos humilla y le pide perdón al Señor por los errores que él cometió? Y esa mujer comenzó con un clamor tan grande, Señor, pero era un llanto que salía de sus entrañas, ¿verdad? Pidiendo al Señor compasión, misericordia por su esposo. Y por supuesto su esposo también comenzó a llorar, comenzó a sentir aquel pesar, aquel dolor tan grande por el error que él había cometido. Entonces, esta palabra nos deja muy clara quién es el que condenará, quién acusará a los escogidos de Dios. Ellos son siervos de Dios, son hijos de Dios. Fallaron, sí, como cualquier ser humano que puede fallar, puede cometer errores. Pero dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Y recuerden que el propiciatorio era aquella parte de la tapa del arca del pacto encima, que tenía los dos querubines, que al rociar la sangre por encima de los querubines, eso era señal de propiciación, de redención, de limpieza, de santificación. Entonces, Jesús está delante del Padre, dice la palabra del Señor,
intercediendo por todos nosotros. Y aquella persona que se humilla, en el caso de esta hermana, que ella se humilló y era un llanto desgarrador. Señor, por favor, hemos fallado, hemos pecado, hemos desobedecido, ten misericordia de nosotros. Entonces, yo pienso que ese es el papel de Jesús que menciona también 1 Juan capítulo 2 y verso 1, donde dice que Él es abogado por nosotros. Y ese es el papel de Él, es como un abogado que está intercediendo delante del Padre y diciendo, Padre, es cierto que falló, es cierto que pecó, se merece el castigo, pero yo di mi sangre por Él, yo di mi vida por Él, yo me presento delante de Él para que tenga misericordia y lo perdones. Ese es el papel que hace Jesús como intercesor. Qué hermoso, qué hermoso. Yo pienso que esas palabras que Dios ha permitido que salgan de su corazón, Zulay, del corazón de Gloria, por supuesto que van a animar a muchísimas personas que tal vez hoy, por ser un día festivo en algunos países, por el contexto que se vive en algunas partes de ser el Viernes Santo, no pudieron estar en esta transmisión, pero yo sé que si Dios permitió que ustedes dos estuvieran conmigo en esta enseñanza, en este conversatorio acerca de este tema tan importante, es porque alguien en algún momento va a recibir esta instrucción y van a recibir esa esperanza tan maravillosa de tener un abogado a la diestra del Padre, donde podemos ir confiadamente al trono de su gracia para encontrar de Él el oportuno socorro. Decirles a nuestros oyentes que no estamos solos, que seguramente van a venir a nuestras vidas muchas circunstancias difíciles, algunas cosas que no vamos a entender por qué Dios las permite en nuestras vidas. Pero cuando tenemos esa confianza de que hay alguien a la diestra del Padre que está intercediendo por nosotros, podemos como respirar profundo, acercarnos a Él y darle gracias, porque yo y tú somos el fruto de su aflicción. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y dio su vida justamente por eso, para que tengamos comunión nuevamente con el Padre Celestial, con nuestro Creador, con nuestro Señor. Así de que para terminar nos quedan 3 minutos, un poquitico más. Yo sé que Gloria tiene una tarea celestial y es orar por los Estados Unidos. Yo voy a pedirles que, y no sé, Zulay, nosotras que pertenecemos a un grupo de misioneras a nivel internacional que tú diriges, por supuesto, en este grupo de WhatsApp, te voy a dejar algo en tu corazón, Zulay, que Dios me puso en mi corazón mientras estabas tú hablando, mientras Gloria estaba hablando. Te lo voy a lanzar, órale al Señor, y si esto viene de parte del Señor, Dios te va a guiar. Amén. Zulay, estaba pensando que programaras un tiempo de clamor donde nos pudiéramos unir un grupo de mujeres por Zoom, con un llamado específico. Dios te va a decir por qué vamos a orar, Dios te va a decir a quiénes vas a convocar, y va a ser una reunión cerrada, o sea, no va a ser pública, donde vamos a orar y vamos a clamar, y donde yo sé que Dios, a cada mujer que Dios te ponga en el corazón, que participen de esto, va a recibir una asignación divina de parte del Señor. Porque déjeme decirle, yo he sentido en este último tiempo, Zulay y Gloria, que Dios está levantando un ejército secreto. Yo no sé, es una palabra de pronto loca para algunos de ustedes, como la secreta. Dios está levantando un pueblo de hombres y mujeres en los 5 continentes, está levantando gente que le ama a Él, que está apasionado por su obra. Dios está levantando jóvenes en muchas naciones, gentes apasionadas por el Señor, y llegará un momento en que todas estas personas, y yo me incluyo entre ellas porque lo siento así, que hemos estado siendo guardados por el Señor, que hemos estado siendo empoderados, no es la palabra, bendecidos y ungidos para este último tiempo en la tierra. Personas que han estado en sus ministerios tal vez ocultos,
donde solamente Dios conoce lo que estas personas hacen y que lo hacen con tanta sinceridad delante del Señor. Va a llegar un momento, Zulay y Gloria, en que va a haber un despertar tan poderoso en todas las naciones de la tierra que vamos a ser vistos por muchos, no para gloria nuestra, sino para la gloria del Padre, y ese ejército se va a levantar en una unción profética para estos últimos tiempos. Entonces, siento esto fuerte de parte del Espíritu Santo, Zulay, que sea en el tiempo de Dios, que sea algo que Dios ponga en tu corazón y que lo confirme. Y lo mismo lo estoy diciendo para Gloria. Tú tienes también, por lo que nos dijiste, un grupo de pastoras aquí en Columbus, Ohio, dices tú, en algunos estados de esta nación. Entonces, no sé, yo les lanzo ahí lo que el Señor me puso en mi corazón mientras ustedes están hablando, y que sea Dios prosperando esto para su gloria y su honra. Vamos a terminar entonces este tiempo, Zulay. Quiero que tú ores. De pronto no vamos a poder extendernos como nos gustaría, porque cuando empezamos a orar, yo sé que el tiempo se va y es un tiempo que Dios usa maravillosamente, pero por eso mismo va a ser este tiempo en estas transmisiones especiales. Yo quiero que ores tú, Zulay, y Glorita al final, en una manera contundente, específica, por algo que ustedes estén percibiendo en su espíritu en este momento, antes de terminar con esta hermosa transmisión. Entonces, Zulay, el tiempo es tuyo. Glorita, déjate dirigir por el Espíritu Santo, y con estas dos oraciones, un anuncio al final de parte mía, y terminamos esta transmisión. Zulay, te escuchamos. Curiosamente, he tenido 2 congresos que se titulan Clamor de Naciones aquí en mi país, y ha sido una pasión en mi corazón, y hemos invitado mujeres de otras naciones, hombres de otras, han venido de Perú, han venido de Estados Unidos, han venido hermanas de Panamá, han estado aquí de muchas naciones, y hemos entrado en un clamor tomando las banderas. Y yo creo, hermana Lucía, que ese es el plan del Señor. Y ya que tú sientes eso, orar por un equipo de mujeres a nivel de naciones, que armemos ese equipo, ¿verdad?, de intercesión, y como dices tú, de la secreta, el grupo SWAT, ¿verdad?, de la secreta, para que nos unamos a un propósito de Dios y sigamos clamando por un avivamiento, porque esa es mi pasión. Clamemos por un avivamiento a nivel de naciones. Entonces, oramos al Señor, ya que mi hermana Gloria tiene un grupo y usted también tiene esa pasión, y yo también. Yo creo que Dios nos ha unido con propósito. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento, Dios amado, nos unimos, Señor, una vez más en un mismo espíritu, Dios de la gloria. Has puesto, Señor, en nuestro corazón, tanto en mi hermana Lucía como en Gloria, Señor, una pasión intercesora, Señor, una pasión por hacer reino, una pasión por hacer tu obra, Señor, en las naciones, Dios del cielo. En este momento, Señor, venimos poniéndonos de acuerdo, Señor, allá donde está cada una de mis hermanas. Yo aquí en Costa Rica, Señor, nos ponemos de acuerdo, mi Dios amado, para que tú, Señor, levantes un ejército, Dios mío, un ejército de hombres y mujeres intercesores, Señor, para las naciones, Dios del cielo, no solamente en Estados Unidos, Señor, Padre, sino también en Costa Rica, en Colombia, Señor, aquí en todo Centroamérica, en Suramérica, Señor, donde tú nos has dado contacto, Señor, para que nos unamos en un mismo espíritu, Señor, y para que muy pronto tengamos, Señor, este congreso virtual también, Señor, clamor de naciones, Padre Santo. Yo sé, Señor, que esto ha sido con propósito, Señor, de que mis hermanas y yo estemos unidas, Padre Santo, porque el plan lo tienes ya tú diseñado, Señor. Solamente lo pones en nuestro corazón, Padre Santo, y eso es lo que queremos lograr. Eso es lo que queremos hacer, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos un cerco, Señor, sobre esta visión, sobre este plan. Y desde ya declaramos, Señor, que tu presencia irá delante de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor, para que muy pronto, Dios mío, tengamos este equipo, Señor, de hombres y mujeres intercesores, Señor, a nivel de naciones, Padre Santo. Queremos clamar, Señor, por ese avivamiento que hemos estado esperando a nivel del mundo, Señor. No solamente en una nación allá específica, sino a nivel de naciones. Anhelamos
ese avivamiento, porque sabemos, Señor, que será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin. En el nombre de Jesús, declaramos y confiamos, Señor, que algo extraordinario tú estás haciendo, Señor, a través de esta transmisión, Padre Santo. Mujeres unidas con propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias. Sí, Señor, hace tiempo me mostraste, Señor, como un gigante adormecido. Y yo estaba orando, Señor, por esos que eran intercesores y se durmieron, Señor, que se dejaron apabullar, Señor, que se han dejado arrastrar, Señor, y que tal vez en un sueño profundo, Espíritu Santo, despiértalo, Señor, en este tiempo, despierta a esos intercesores, que vuelvan otra vez a tomar su lugar, su posición, Señor, y que vuelvan a interceder y a clamar, aviva, Señor, a esos intercesores. Tú, que eres intercesora o que eres intercesor, levántate, levántate en esta mañana, en esta noche, donde en la hora que tú tengas en este momento, el Señor te está diciendo, levántate, porque yo escucho al que pide, yo le escucho, al que toca, yo le abro, dice el Señor. Levántate, intercesor, tú que estás intercediendo por tus hijos, levántate, tú que estás intercediendo por tu familia, levántate, tú que estás intercediendo por tu esposo, levántate, tú que estás intercediendo por tus finanzas. Para el que cree, todo le es posible. Y en esta tarde el Señor te dice, levántate, fortalécete y empieza a ver las cosas que no son como si fueran. Trae el cielo, levántate y clama del cielo y que esa manifestación del cielo se manifieste aquí en la tierra y se vea en lo físico. Levántate, intercesor, porque el Señor te está diciendo, tú, si sigues perseverando, yo te estoy escuchando. Si sigues perseverando, vas a ver mi gloria, dice el Señor. Así es de que en esta mañana, en esta tarde, el Señor te está diciendo, voy a bendecirte, pueblo que me busca, voy a derramar mi bendición, pueblo que clama a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Estoy muy feliz porque sé que cumplimos el propósito, hemos sido obedientes a lo que Dios colocó en nuestro corazón y vamos a dejar que el Señor prospere todo esto que ha puesto en nuestro espíritu y que sea Él prosperando, colocando el tiempo. Todo tiene Dios agendado y planeado. Él dice en su palabra que Él ha preparado obras de antemano para que nosotros andemos en ellas, ¿verdad? Y yo creo que estamos haciendo la obra del Señor. Para todas las personas que quieran comunicarse con este sentir de tener estas transmisiones, tenemos un correo electrónico que se llama mujeresdereinoamericas2020@gmail.com. mujeresdereinoamericas2020@gmail.com. Estamos para servirles, estamos para ayudarles. Si tienen alguna petición de oración, escriban con tranquilidad a este correo electrónico y sé que con este grupo de intercesoras y todo el ejército que se va levantando, vamos a hacer brecha a favor de ustedes. Les bendigo, Zulay, Glorita, un saludo para todas las personas que van a ver esta transmisión. Hasta una pronta oportunidad. Dios me les bendiga. Seguimos en contacto, Zulay y Glorita. Hasta pronto. Gracias.